Bienvenidos a un nuevo episodio de El Catecismo en un año. Hoy vamos a descubrir una de las verdades más fascinantes y hermosas de toda la fe cristiana: la profunda unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la Biblia no es una colección de libros sueltos, ni una historia partida en dos. Es un solo plan divino, una sola historia de salvación que comienza en la antigua alianza y llega a su plenitud en Cristo. La Iglesia, desde los tiempos apostólicos, ha reconocido esta unidad a través de lo que llamamos tipología, una forma de leer las Escrituras que nos permite ver cómo los acontecimientos, las personas y las promesas del Antiguo Testamento prefiguran lo que Dios realizará plenamente en Jesús. Así, el éxodo de Egipto anticipa la liberación del pecado. El sacrificio de Isaac apunta al sacrificio del Hijo, Cristo, y la Pascua antigua se cumple en la Pascua de Cristo. Como decía San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Hoy vamos a recorrer esta enseñanza del Catecismo para entender cómo toda la Escritura habla de Cristo, cómo se alimenta la vida de la Iglesia con la palabra de Dios y por qué, como decía San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Prepara tu corazón, abrí tu Biblia y descubramos juntos cómo toda la historia sagrada es una sola historia de amor, tejida por Dios desde el principio del mundo hasta la eternidad. Empecemos. Párrafo 128 nos introduce en la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a leer los párrafos 128 al 130. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino de los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz del Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Eso lo vemos en San Agustín, y acá tenemos la cita para ir a ver la obra completa. Párrafo 130 dice: la tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo, como dice 1 Corintios 15:28. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Párrafo 131 nos introduce en la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder de la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Escritura. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda de modo especial
e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, como dice Filipenses 3:8. Pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo, dijo San Jerónimo. La Iglesia nos enseña que los dos testamentos conforman un solo plan de Dios, un diseño unitario que se despliega desde la antigua alianza hasta su plenitud en Cristo. Esta unidad se manifiesta mediante la tipología. Esta es una herramienta que nos permite reconocer en los acontecimientos y figuras del Antiguo Testamento prefiguraciones de lo que Dios realizaría plenamente en su Hijo encarnado. Por ejemplo, la vocación de los patriarcas o el éxodo de Egipto no son solo historias antiguas, son etapas preparatorias dentro de un plan que encuentra su cumplimiento en Cristo. Esta lectura tipológica permite a los cristianos ver la acción de Dios a través de la historia y comprender que todo lo que Él hizo en la antigua alianza apunta hacia la salvación que Él ha traído en la nueva. Los cristianos no interpretan el Antiguo Testamento de manera aislada, lo leen siempre a la luz de Cristo muerto y resucitado, descubriendo en Él prefiguraciones, símbolos y señales de la obra redentora de Dios. Esta lectura no disminuye el valor propio del Antiguo Testamento, que sigue siendo verdadera revelación, confirmada incluso por nuestro Señor. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento debe ser leído a la luz del Antiguo, pues los primeros cristianos constituían la catequesis recurriendo constantemente al Antiguo Testamento. Si leemos el libro de los Hechos y leemos, por ejemplo, las epístolas, tanto las epístolas paulinas como las epístolas católicas en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo ellos recurrían al Antiguo Testamento constantemente en su catequesis, sus enseñanzas a la iglesia. Como decía San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Este enfoque demuestra que la Biblia no es un conjunto de libros aislados, sino un testimonio coherente de un único plan divino, en el que Dios se revela progresivamente y nos invita a participar de su salvación. El Catecismo subraya que la palabra de Dios es fuente de fuerza, alimento y guía espiritual para toda la Iglesia. No es solo objeto de estudio, es sustento vivo para los fieles, firmeza de fe, es un manantial de vida espiritual constante. Todos los cristianos deben tener fácil acceso a la Escritura, dice el Catecismo, para que puedan leerla, para que puedan meditarla, aplicarla en su vida. La palabra de Dios es el alma de la teología. ¿Por qué? Porque nutre la predicación, nutre la catequesis, la instrucción cristiana y, de manera especial, nutre la homilía. A través de ella, la Iglesia produce frutos de santidad. Sin la palabra escrita, es muy difícil vivir la vida cristiana. Es muy difícil dar frutos de santidad, porque es muy difícil llegar al pleno conocimiento de la persona de Jesucristo. Por ello, la Iglesia insiste en la lectura asidua de la Biblia. No una lectura así nomás. La Iglesia nos insiste en leer la Biblia de manera asidua, recomendándola a todos los fieles para adquirir lo que San Pablo llama la ciencia suprema de Jesucristo, el conocimiento más elevado de la persona de Cristo. Y recordamos lo que dijo San Jerónimo, lo acabamos de leer: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. No podés decir que has conocido a Cristo si no lees la Biblia. Vamos a leer el resumen entonces que cierra este artículo que estuvimos leyendo de este capítulo sobre la Escritura, y empezamos en el párrafo 134. Toda la Escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y,
porque están inspiradas, son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar, sobre todo, atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente, los 2 son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, dice el Salmo 119, 105. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Bueno, hemos llegado a un resumen más y estamos cerrando este tema de la Escritura. Hemos visto que toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, forma un solo tejido, un solo plan de amor que Dios ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia y que alcanza su plenitud en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento prepara, anuncia y prefigura, y el Nuevo Testamento cumple, revela y plenifica. Ambos son verdaderamente palabra de Dios. Ambos son necesarios para comprender la historia completa de la salvación. Por eso la Iglesia nos invita a leer la Biblia con una mirada unificada, con el corazón abierto a ese diálogo entre las promesas y su cumplimiento. Porque cuando la leemos así, entonces entendemos que cada página, cada figura, cada profecía, nos conduce siempre a una sola persona, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Como recordaba Hugo de San Víctor, toda la Escritura divina es un solo libro y ese libro es Cristo. Que esta verdad nos impulse a amar más la palabra de Dios, a leerla con fe y a dejar que ilumine nuestra vida. Porque como lo dice el salmista, tu palabra es una lámpara a mis pasos, luz en mi sendero. Hay muchos hermanos que yo veo que aman la Eucaristía. Y aman la Eucaristía porque la Eucaristía es Cristo. Bueno, la palabra también es Cristo. Si amas la Eucaristía con tanta devoción, deberías con la misma devoción amar la palabra de Dios. Porque ambas son la misma cosa. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio de El Catecismo en un año. Nos reencontraremos mañana en el próximo episodio para seguir profundizando juntos en la belleza y la coherencia de nuestra fe. Hasta entonces, que la palabra de Dios siga siendo tu luz y tu guía en cada día. Dios te bendiga.